Un saludo a todos. En este video resolveremos un ejercicio de ejemplo de las diferencias numéricas. El enunciado va de la siguiente manera. Para un cohete se recabaron los siguientes datos de la distancia recorrida versus el tiempo. Esos datos se muestran aquí en forma de tabla, donde vemos que para el segundo 0 la distancia fue 0 kilómetros, para el segundo 25 la distancia fue 32 kilómetros, para el segundo 50 fue 58 kilómetros y así respectivamente para cada tiempo. Nos pide utilizar la diferenciación numérica para estimar la velocidad y la aceleración del cohete en cada momento, utilizando derivación de orden 2. En los extremos, básicamente estamos obligados a utilizar las fórmulas progresivas y regresivas, y en los puntos internos debemos utilizar las fórmulas centradas. Eso es, bueno, si bien en el primer punto estamos obligados prácticamente a utilizar estas dos fórmulas de derivación o de diferenciación numérica, sin embargo, de alguna forma podríamos aplicar uno de estos dos para encontrar en los puntos, o sea, la velocidad de la aceleración en los puntos internos. Sin embargo, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué agregamos una tercera fórmula? Porque la fórmula de diferenciación centrada es más precisa que las fórmulas de regresivas y progresivas. Solo que hay veces que, o sea, no siempre se puede utilizar y no se puede utilizar cuando estamos en los extremos. Las rutinas que son utilizadas para la resolución de este ejercicio son las rutinas 17, 18 y 19 de nuestro listado de rutinas. Bien, ya pasando a la parte previa a la resolución del ejercicio, podemos fijarnos de que los tiempos van avanzando en pasos de 25 segundos. O sea, primero es 0 segundos, luego 25 segundos, luego 50 segundos, luego 75 segundos y nos percatamos de ese patrón que va saltando de a 25 segundos. Entonces nuestro paso va a ser 25 segundos. Como nos pide encontrar la velocidad y la aceleración, y nosotros sabemos que la velocidad es igual a la primera derivada, podemos aplicar la fórmula de diferenciación de primer orden, o sea, la primera derivada. Donde vemos que la velocidad la primera velocidad es igual a menos 3 por la distancia, la primera distancia más 4 por la siguiente distancia menos la tercera distancia. O sea, I sub 0 sería la primera distancia, I sub 1 sería la segunda distancia e I sub 2 sería la tercera distancia que medimos, dividido 2h. Luego, si hablamos ya de un punto interior, que no es ninguno de los puntos extremos, por decirlo de alguna manera, vemos que la velocidad en un valor i es igual a la distancia que le corresponde a la siguiente posición menos la distancia que le correspondía a la anterior posición dividido 2h. O sea que si queremos encontrar, por ejemplo, la velocidad en el tiempo 4, por decirlo así, no 4 segundos, sino en el tiempo 4, deberíamos utilizar la distancia en el tiempo 5, restarlo por la distancia en el tiempo 3 y eso dividirlo por 2h. Y ya cuando queremos encontrar la velocidad en el extremo derecho, aplicamos esta fórmula donde sería 3 veces por la última velocidad que tenemos, menos 4 veces por la penúltima velocidad que tenemos, más la antepenúltima velocidad que tenemos, dividido 2h. Cuando queremos encontrar la segunda derivada, que realmente lo que queremos encontrar es la aceleración, pero sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada, bueno, aplicamos la fórmula que le corresponde para cada método, ¿verdad? Si el extremo izquierdo, que sería la fórmula progresiva, y bueno, sería básicamente aplicar la fórmula que ya vemos en pantalla. Para encontrar una aceleración entre los puntos internos, aplicaríamos la fórmula que vemos aquí en pantalla. Y para encontrar la última aceleración, también aplicamos la fórmula que se ve aquí en pantalla, que la fórmula o sea, la aplicación de esta fórmula es, o sea, en cuanto a nomenclatura, es igual a lo que ya expliqué en cuanto a las velocidades, solo que evidentemente tiene sus diferencias, pero bien. Ya pasando a la parte de resolución del ejercicio, primero que nada importamos las librerías que van a ser necesarias. Aquí la única librería que es imprescindible es esta primera librería que es NumPy. Sin embargo, ya para fines didácticos y para poder visualizar los resultados, yo utilicé estas dos librerías que es pandas y matplotlib.pyplot. Pandas para poder visualizar los resultados y matplot para poder graficar en los resultados. Bien, primero que nada cargamos dos arrays
nuestros datos en un array T, los tiempos en un array I, las distancias, ¿verdad? Luego definimos el paso, que es básicamente, como es constante, podemos acá decir que es directamente igual a 25. Sin embargo, también podemos decir que es igual al a la segunda, el segundo tiempo menos el primer tiempo, que sería igual a 25 también. Entonces, imprimimos ese paso, vemos que h es finalmente 25 segundos. Y ya acá aplicamos las fórmulas de diferenciación numérica. Primero que nada aplicamos la progresiva, luego la centrada y luego la regresiva. Definimos antes que nada n, que es la cantidad de mediciones que tenemos, y luego definimos un vector o un array eh, v, donde tendrá la misma cantidad de elementos que nuestro array tiempo o distancia, pero inicialmente está cargado con valores iguales a cero. Entonces, definimos la primera velocidad, que es aplicando la fórmula regresiva, que es aplicando la fórmula que ya les mostré recientemente. Luego pasamos a encontrar el valor de las velocidades en los puntos internos de las mediciones. Entonces, empezamos desde el índice 1, que no olvidemos que en Python el índice 1 es el índice para el segundo valor del array, o sea, es decir, vamos a empezar desde el siguiente valor aparte del que ya encontramos. O sea, básicamente va a empezar desde b igual a 1, porque b igual o sea, b en la posición 1, porque b en la posición 0 ya lo cargamos acá, y en este ciclo for vamos a cargar los puntos internos. Es decir, vamos a cargar desde el segundo valor de la velocidad que buscamos hasta el penúltimo valor que buscamos. O sea que va a ir desde 1, que sería desde la segunda posición, hasta n-1, que sería desde una posición anterior otra vez al punto final. Eh, Bien, entonces en cada ciclo del ciclo for decimos que la velocidad en la posición que estamos analizando es igual a la fórmula que ya les mostré recientemente. Finalmente, al salir del ciclo for, ya para este punto, después del ciclo for, ya tenemos definido la primera velocidad y las velocidades centradas, vamos a decirle, que sería desde el segundo valor hasta el penúltimo valor. O sea, básicamente tenemos ya definido las velocidades desde el primer tiempo hasta el penúltimo tiempo. Entonces, finalmente, aplicamos de vuelta eh, el algoritmo de diferenciación regresiva, en donde decimos que el último valor es igual a la fórmula que ya les mostré anteriormente. Donde decimos, o sea, donde el índice menos 1 se refiere siempre al último valor. El índice menos 2 se refiere al penúltimo valor y el índice menos 3 se refiere al antepenúltimo valor. E imprimimos la velocidad y finalmente acá ya tenemos ya las velocidades que nos pide el ejercicio. Porque el ejercicio nos pide encontrar velocidades y aceleraciones. ¿Ok? Luego, por un método análogo, un sistema muy parecido, encontramos las aceleraciones, donde de vuelta creamos un array A, donde también tiene la misma cantidad de elementos n, pero inicialmente está cargado con valores iguales a cero. Entonces, antes de pasar a encontrar las aceleraciones centrales, encontramos la aceleración del extremo izquierdo y decimos que esa primera aceleración es igual a la fórmula que ya les mostré anteriormente. Eh, Luego, ya cuando definimos la primera aceleración, que es por el método progresivo, pasamos al método central o al método centrado y de vuelta iniciamos un ciclo for que empieza desde el segundo valor que tenemos y va hasta el penúltimo valor que tenemos. O sea, sí, penúltimo lugar que tenemos realmente sería. Entonces, vamos desde el primer lugar, desde el segundo lugar hasta el penúltimo lugar. Y aplicamos la fórmula para la segunda derivada en centrado. Y decimos que el valor en cada posición es igual a la fórmula que está más arriba. O sea que ya mostramos recientemente. No quiero ser repetitivo porque acá ya vamos indicando ya de dónde salen las rutinas y es más de lo mismo, ¿verdad? Si quieren ver a detalle la fórmula pueden pausar y echarle un ojo, que es muy recomendable. Y bien, finalmente cuando llegamos hasta este punto ya tenemos definido la primera aceleración y también tenemos definido desde la segunda aceleración hasta la penúltima aceleración. Y nos faltaría la última aceleración.
De vuelta se aplica de, de la fórmula regresiva de orden 2 y finalmente imprimimos la raíz de aceleración y vemos que la aceleración siempre es igual a negativo y es igual a 0,0096 kilómetros sobre segundo al cuadrado. No olvidemos la unidad de medida. Aquí ya como un plus, les creé este pequeño algoritmo. A través de un diccionario creé una tabla para que en esa tabla se almacenen los datos obtenidos. Entonces, finalmente, al imprimir esa tabla, obtenemos esta tabla que nos muestra tanto los tiempos con sus distancias, sus velocidades correspondientes y sus aceleraciones. Y vemos que la velocidad va disminuyendo, que tiene sentido si vemos la aceleración que siempre es negativa. Y también algo interesante de la aceleración es que es constante. Bueno, acá una pequeña interpretación y finalmente acá agregué un pequeño gráfico de cómo va variando la distancia, la velocidad y la aceleración. Y vemos que la distancia, si bien va aumentando a medida que avanza el tiempo, aumenta en un ritmo más desacelerado, un ritmo más lento, vamos a decirle. Vemos que la velocidad va decreciendo y vemos que la aceleración es constante y es negativa, ¿verdad? Entonces, estos dos gráficos tienen sentido porque si la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad tiene que ir disminuyendo. Y finalmente tenemos aquí la respuesta final, o sea, la respuesta final en formato de tabla. Eso es todo, gracias por escucharme.